Y si te dijera que la guerra más importante del siglo XXI ya está prácticamente decidida y que Estados Unidos la está perdiendo sin siquiera entender contra qué está peleando, no hablo de balas, no hablo de misiles hipersónicos, hablo de algo mucho más silencioso, más paciente y 1000 veces más letal. Hablo de una guerra que se pelea en laboratorios cerrados, en cables submarinos de Internet, en contratos firmados a las 3 de la mañana, en minas de litio en el desierto de Chile y en puertos que China construye en África mientras Washington sigue discutiendo en Twitter. Trump llegó en 2016 gritando que iba a destruir a China, puso aranceles, amenazó, tuiteó como loco y declaró la guerra comercial más grande de la historia. Parecía que iba a cambiar las reglas del juego, pero mientras él hablaba, China actuaba. Mientras Trump levantaba muros, China construía la nueva ruta de la seda. Mientras Estados Unidos se peleaba con Europa, China firmaba acuerdos con 152 países. Mientras Washington discutía sobre redes sociales, China dominaba las tierras raras, las baterías del futuro y los semiconductores que hacen funcionar el mundo moderno. La neta, amigos, es brutal. En 2025, China ya controla el 80% del procesamiento del litio del planeta, el 60% de las tierras raras, y está a punto de lanzar el yuan digital que podría romper el dominio del dólar. Trump no vio nada, o peor aún, lo vio y simplemente no pudo detenerlo. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a revelarte ahora son verdades que muy pocos se atreven a decir en voz alta. Verdades que cambian la forma en que ves México, tu futuro y el mundo entero. Esto no es un video más. Esto es una revelación. Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo diferente. No vine a darte opiniones ni titulares de YouTube. Vine a contarte la historia real, la que está debajo de la superficie, la que los think tanks de Washington y los grandes medios prefieren que no entiendas. En este documental vamos a desarmar, paso a paso, las fuerzas reales que están decidiendo el futuro de la economía mundial. Instituciones internacionales, multinacionales, todopoderosas, el control de los recursos naturales, la deuda como arma geopolítica y los juegos de poder entre dos civilizaciones que ya no se esconden. Te prometo que al final de estos casi 30 minutos vas a entender por qué China está ganando terreno de forma silenciosa, pero implacable. ¿Cuáles son las verdades ocultas que casi nadie cuenta? Y lo más importante, ¿qué significa esto para México, que está atrapado justo en medio de estos dos gigantes? Esto va a generar preguntas incómodas, va a generar inquietud, pero también va a darte claridad. Si estás listo para ver el mundo como realmente es, quédate. El viaje apenas comienza. Para entender dónde estamos en 2025, tenemos que regresar a 1972. Richard Nixon, el presidente más astuto y paranoico de Estados Unidos, hizo algo impensable. Voló a Pekín a reunirse con Mao Zedong. En ese entonces, China era un país pobre, destruido por la revolución cultural. Estados Unidos necesitaba un aliado contra la Unión Soviética. Fue pura geopolítica fría. Ese fue el primer error estratégico. En 1978, Deng Xiaoping tomó el poder y pronunció una frase que hoy suena como una sentencia. No importa si el gato es blanco o negro, mientras case ratones. Traducción real. Vamos a usar el capitalismo occidental para financiar el renacimiento del comunismo chino. Y Occidente cayó en la trampa con los ojos abiertos. En los años 80 y 90, las grandes multinacionales americanas y europeas vieron en China mano de obra barata, cero regulaciones y un gobierno dispuesto a todo. Apple, Nike, General Motors, Walmart, todos llegaron. China les dio acceso al mercado más grande del mundo a cambio de una sola cosa silenciosa: transfieran tecnología y conocimiento. Luego llegó el año que lo cambió todo, 2001. China entra a la Organización Mundial del Comercio. Los economistas occidentales celebraron. Decían que China se volvería democrática y liberal. Fue una de las mayores equivocaciones de la historia moderna. Entre 2001 y 2016, China creció a tasas del 10% anual. Se convirtió en la fábrica del mundo. Estados Unidos perdió más de 3.7 millones de empleos manufactureros. Ciudades enteras del medio oeste americano se convirtieron en pueblos fantasmas. La crisis financiera de 2008 fue el punto de quiebre. Mientras Occidente se tambaleaba,
China lanzó un plan de estímulo de 586 mil millones de dólares y siguió creciendo. Para 2010 ya era la segunda economía mundial. Y aquí viene una verdad poco conocida. China nunca tuvo intención de integrarse al sistema occidental, solo lo usó. Mientras firmaba acuerdos de libre comercio, invertía masivamente en educación técnica, robótica e inteligencia artificial. Creaba su propio sistema paralelo. Cuando Trump llegó en 2016 y comenzó la guerra comercial, ya era tarde. La dependencia estaba creada. Estados Unidos dependía de China para medicamentos, componentes electrónicos, tierras raras y cadenas de suministro completas. China dependía de Estados Unidos para tecnología punta y mercados de consumo. Esa dependencia mutua se convirtió en la mayor arma asimétrica del siglo XXI. Aquí es donde se pone interesante, porque esta guerra no es solo entre dos gobiernos. Hay 5 actores reales moviendo las piezas. Primero, las multinacionales. BlackRock, Vanguard, Apple, Tesla y Goldman Sachs tienen miles de millones invertidos en China. Tesla produce casi el 50% de sus autos en Shanghái. Apple genera más del 20% de sus ganancias ahí. Estas empresas no quieren una ruptura total. Por eso presionan en Washington para suavizar cualquier conflicto. El capital no tiene patria. Segundo, las instituciones internacionales. Durante décadas, FMI y Banco Mundial fueron herramientas de Occidente. China respondió creando en 2015 el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, AIIB. Más de 100 países se unieron, incluyendo aliados de Estados Unidos como Reino Unido, Francia y Alemania. Fue un golpe maestro. Tercero, el complejo industrial militar chino. Huawei, SMIC, CATL, BYD, Hikvision y Alibaba no son empresas privadas, son extensiones del Estado chino. Cuando Estados Unidos sancionó a Huawei en 2019, el mundo pensó que estaba muerta. Hoy Huawei presenta teléfonos con chips de 7 nanómetros fabricados enteramente en China. Cuarto, los recursos naturales. China controla el 85% del procesamiento mundial de tierras raras, el 70% del litio refinado y gran parte del cobalto africano. En 2010, durante una disputa con Japón, simplemente cortó el suministro de tierras raras. Japón cedió en semanas. Ese es el poder real. Quinto, la deuda como arma geopolítica. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, China ha prestado más de 1.2 billones de dólares. Cuando los países no pueden pagar, China toma control de activos estratégicos. Sri Lanka entregó el puerto de Hambantota por 99 años. Pakistán, Zambia, Laos y Montenegro están en situaciones similares. Es colonialismo 2.0 disfrazado de cooperación. Estos 5 actores forman un sistema que Trump nunca logró comprender del todo. China no solo compite, manipula el sistema desde adentro. La guerra de chips es el mejor ejemplo. En 2022, Biden prohibió la exportación de chips avanzados a China. Pekín respondió invirtiendo 150 mil millones de dólares en su industria nacional. En 2024, SMIC ya produce chips de 5 nanómetros. El retraso que Estados Unidos quería imponer se está cerrando más rápido de lo esperado. Otro frente, la guerra de la información. TikTok tiene más de 200 millones de usuarios activos en Estados Unidos, mientras Facebook, Google y YouTube están completamente bloqueados en China. Es una asimetría brutal, pero hay algo aún más profundo y poco conocido, el Frente Unido del Partido Comunista, una red silenciosa de influencia que recluta empresarios, académicos y políticos en todo el mundo. En Australia, Canadá y varios países de Europa ya han descubierto casos de infiltración en universidades y parlamentos. En América Latina, China usa diplomacia de la deuda y megaproyectos. El puerto de Chancay en Perú es un ejemplo. Cuando esté terminado, permitirá a China enviar mercancías directamente a Sudamérica sin pasar por el Pacífico controlado por Estados Unidos. La pregunta que debes hacerte es, ¿cuántos políticos y empresarios en México, Brasil y Argentina ya están comprometidos con intereses chinos? El suspense es real, porque esta manipulación no es visible hasta que es demasiado tarde. Gracias al nearshoring, empresas como Tesla, Monterrey, Intel, Samsung y BMW están invirtiendo miles de millones. Parecía que México iba a ganar la guerra comercial, pero China encontró la forma de burlar el sistema. Decenas de empresas chinas han abierto maquiladoras fantasma en Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey. Ensamblan productos con partes 100% chinas y los exportan a Estados Unidos como hechos en México bajo el TMEC.
Si Trump regresa en 2025 y decide castigar a México por esto, nuestra economía puede sufrir un golpe brutal. Estamos literalmente atrapados entre dos gigantes. En el resto de Latinoamérica la situación es igual de delicada. Brasil se ha convertido en el principal socio comercial de China. Exporta soya, hierro y petróleo a cambio de manufacturas chinas. Lula habla abiertamente de crear una moneda común BRICS para reducir la dependencia del dólar. Chile y Argentina están vendiendo su litio a empresas chinas. Bolivia firmó acuerdos que prácticamente entregan sus reservas de litio a Pekín. En África, China ha construido más infraestructura en 15 años que Occidente en 50. A cambio, controla minerales críticos. El cobalto del Congo termina en las baterías de los autos eléctricos que se venden en Europa y Estados Unidos. Europa tampoco se salva. Alemania vio cómo sus marcas de autos premium perdían mercado frente a BYD y NIO. En 2024, la Unión Europea impuso aranceles de hasta 45% a los autos eléctricos chinos. Demasiado tarde. La pregunta profunda es: ¿estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden mundial donde los países intermedios como México solo pueden elegir entre ser patio trasero de uno u otro? China no está improvisando. Tiene un plan civilizatorio de 100 años, Made in China 2025, y la estrategia de doble circulación son la base. Buscan reducir su dependencia de Occidente mientras aumentan la dependencia del mundo hacia ellos. El yuan digital, ECNI, ya se está probando masivamente. Permite transacciones internacionales sin pasar por el sistema SWIFT, controlado por Estados Unidos. Eso es una amenaza existencial al poder del dólar. China también está liderando en vehículos eléctricos. BYD ya superó a Tesla en ventas globales. Baterías, KTL domina el mercado, e inteligencia artificial. A pesar de las sanciones, DeepSeek y otros modelos chinos están alcanzando a ChatGPT, mientras Estados Unidos cambia de estrategia cada 4 años según quien gane las elecciones. China mantiene el rumbo con disciplina de hierro. El cambio es claro. China ya no quiere ser la fábrica del mundo, quiere ser el cerebro del mundo y va por buen camino. Llegamos al final. Trump no vio nada. O si lo vio, respondió con las herramientas equivocadas. Los aranceles pueden retrasar el avance chino, pero no pueden revertir 40 años de globalización inteligente por parte de Pekín. China tiene problemas graves: deuda interna, envejecimiento poblacional, autoritarismo y tensiones en Taiwán. No es invencible, pero está ganando terreno en los frentes que realmente importan: tecnología, recursos estratégicos, infraestructura global y narrativa. La pregunta que deberíamos hacernos todos, especialmente los que vivimos en México y Latinoamérica, es: ¿en qué mundo queremos vivir dentro de 15 años? ¿Un mundo donde el autoritarismo digital chino se convierta en el nuevo estándar global? ¿O un mundo donde Estados Unidos despierte, recupere su ventaja tecnológica y moral? Y la pregunta más incómoda de todas: ¿vamos a seguir siendo simples peones en el tablero de dos imperios? ¿O vamos a tener la inteligencia, la unidad y el valor para jugar nuestra propia partida? La guerra silenciosa continúa. El dragón ya despertó, y el águila, por primera vez en mucho tiempo, parece desorientada. La historia no está escrita todavía, pero se está escribiendo ahora mismo. Si este video te hizo pensar, compártelo. La información que no circula no puede cambiar nada. Nos vemos en el próximo documental. ¿Quieres la segunda parte titulada ¿Cómo México puede sobrevivir entre dos gigantes? Déjalo en los comentarios.